Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Muy buen día, amigos, tengan todos ustedes. Ya es miércoles y qué semana, cómo ha iniciado esta semana haciendo revolución en todo el ámbito político del país. El pronunciamiento de los gobernadores, esta alianza federalista en contra de este pacto fiscal y bueno, también el COVID que va a la alza. Y pues parece que no hay control en esto. Se está por anunciar este día de hoy, miércoles, se anuncia pues ya la aplicación del botón de emergencia aquí en Jalisco y pues nos enfrentamos a un confinamiento parcial a través de este botón de pánico. Pero bueno, antes de iniciar con el tema, vamos a saludar como todos los días y cada miércoles. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien. Encantada de estar aquí. Héctor, ¿qué tal? Buen día para todos. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Buenos días, Surya. Buenos días, Alberto. Buenos días al auditorio. Excelente, bienvenidos. Y bueno, antes de iniciar, déjenme comentarles que si tú eres mexicano, seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila. Y por ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Así es como iniciamos ya este día, hoy miércoles. Lo invito a que se ponga en contacto a través de las redes sociales de Cabecera, en donde podrá usted plasmar todas sus opiniones con respecto a los temas que aquí tratamos con mucho gusto para usted, y su opinión es muy importante. Lo invitamos a que se vengan a seguirnos en las redes sociales. Y bien, vamos entrando en tema, ¿les parece? Bueno, pues el lunes se inició con esta pues revolución de estos estados denominados en la Alianza Federalista. Surya, ¿qué posibilidades hay de que realmente esto ocurra, ¿no? Que se dé este rompimiento con la federación en materia fiscal. Me gustaría que aclaráramos lo que es el pacto fiscal y lo que es el pacto federal, ¿no? Por favor. Sí, así es. Bueno, salirse del sistema de coordinación fiscal, que es oficialmente como se denomina en la ley de coordinación fiscal, claro que es posible porque se trata de la coordinación que establecen cada una de las entidades federativas en conjunto con la federación para distribuir los impuestos que se recaudan en todo el país. Esto, por supuesto que es posible. Hay que diferenciar el sistema de coordinación fiscal o el llamado pacto de coordinación fiscal con el pacto federal. El pacto federal es el término jurídico que se establece en nuestra Constitución a partir del artículo 2 y el artículo 40 de la Carta Magna, que establece que la nación mexicana es única e indivisible y que se conforma como por entidades, estados y municipios que libremente decidieron en un momento, 1917, conformarse en una república federal y laica. Digamos que en términos generales es el fundamento de por qué somos un país y por qué somos una república. Se independencia, ¿no? Tendríamos la República de Nuevo León, la República de Jalisco, como en algún momento tuvimos la República de Yucatán, después de todo un conflicto que se dio, la guerra de castas que siguió cuando se independizó Yucatán, pero que al final de cuentas regresa. No hay con el pacto fiscal o el pacto, que es la forma de los estados coordinar, establecer subsidiariedad a partir de lo que se requiere.
gran bolsa que recauda la federación en conjunto hace el reparto a cada una de las entidades, considerando elementos como la subsidiariedad para tratar de que reciban más dinero, por ejemplo, algunas entidades como las del sureste del país, que requieren mucho más apoyo que otras que tienen mucha más riqueza, como son las entidades como Jalisco, como Nuevo León y gran parte de las entidades que están al norte del país. Esa es, digamos, la diferencia entre los dos términos. Pero sí, por supuesto, los estados pueden salirse del sistema de coordinación fiscal. Gracias, Surya. Héctor, ¿qué implicaciones político-jurídicas pueden traer esto o meterían un problema a la federación, al gobierno federal, o el problema lo tendrían los gobiernos? ¿Cuál sería la implicación política-jurídica que pudiera dar todo esto? Mira, no es un tema que se pueda hacer de un día para otro. Hay que dar una serie de avisos a la federación con mucha anticipación, prácticamente un ejercicio antes, donde le tendrías que decir, oye, pues te acuerdas que yo me adherí al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues ahora te vengo a notificar que a partir del próximo año yo ya no voy a ser parte de este sistema de coordinación fiscal. Esto implicaría la salida de este pacto e implica que tanto el estado de Jalisco o los estados que se salgan implementen una serie de situaciones desde el punto de vista operacional hasta la modificación de leyes para cobrar impuestos locales. Y por otro lado, organizarse de todos modos con la federación para el efecto de que aquellos impuestos federales participables se los sigan entregando al estado de Jalisco, a los estados que se separen y al municipio. Acuérdate que esta ley de coordinación fiscal lo que se buscó fue armonizar los sistemas tributarios de los 3 ámbitos de gobierno a través de esa ley de coordinación fiscal y de un convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebraron el gobierno federal, los estados, el Distrito Federal en su época y el municipio. Y además celebraron convenios de colaboración en materia fiscal. Para Jalisco sería muy trágico perder todo ese dinero, pero también es más trágico que no se le retribuya a los estados lo que en realidad les corresponde de la riqueza nacional. Habrá que recordar que de este sistema de participaciones federales se tiene que llevar a una gran bolsa federal a cambio de no gravar localmente algunos impuestos y algunos que son exclusivos de la federación, lo que comentaba Surya de los señalados en la fracción 29 del artículo 73 constitucional, que son aquellos impuestos reservados a la federación, pero que son participables a los estados y los estados a su vez los tienen que participar a los municipios. Entonces, hay mucha modificación que se tendría que hacer a las leyes para que no se duplicaran las variables, para evitar lo que llamamos la doble tributación. Y eso se hacía a través de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Adhesión Nacional de Coordinación Fiscal que celebran los estados con la federación, y ahora implicaría esa notificación al sistema para decirle, oye, próximo año, 1 de enero, yo ya no juego contigo a nivel nacional. Voy a modificar mis leyes estatales, voy a hacer uso de mi potestad tributaria, los tienen que hacer uso de la tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos que replantear un equilibrio entre los ingresos que son del Estado y los que pueda cobrar la Federación. Y al contrario de como actualmente funciona, que el Estado de Jalisco deja de cobrar impuestos para llevarlos al IVA, que se cobren en un solo impuesto y siempre y cuando yo no grave los mismos productos que el IVA, y después, a través de esta ley de coordinación fiscal, me devuelva el dinero. Y debiera funcionar muy bien este sistema, estaba muy bien planeado. Te decían, las entidades van a recibir unos porcentajes fijos de los impuestos federales a los que se refiere la fracción 29 del artículo 73, pero además implementemos impuestos que no son de la federación, como el IVA,
la federación lo recauda, pero es un impuesto de carácter conjunto. Donde hay un solo impuesto federal, se cobra el IVA, pero ese IVA debe regresar de acuerdo a los términos de la ley a los estados. Entonces tendríamos que darle marcha atrás a eso y entonces tendríamos que decir, oye, de aquellos que está a partir del 1 de enero, tu federación no los puedes grabar porque si no provocarías una distorsión muy grave en la recaudación, como era antes. Perdón, Héctor. Yo creo que, bueno, es factible, o sea, jurídicamente es factible, pero ¿no crees que al final de cuentas lo que va a generar este tipo de anuncios, digamos, evidentemente la federación lo que va a hacer es promover una controversia constitucional en términos del artículo 105 de la Carta Magna que tendrá que resolver la justicia de la nación y ahí sí dependerá ministros que quienes les van a dar o no la razón tanto a las entidades federativas que anuncien que dejan la coordinación fiscal o ya sea el gobierno federal. ¿Qué te parece tú en ese sentido? Pero fíjate que yo no le veo la posibilidad de que prosperara una controversia constitucional porque al final de cuentas no está regulado no hay ningún artículo de la Constitución que hable del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Más o menos es el último párrafo de la fracción 29, tan reiterada del 73, donde dice que los estados parten los impuestos exclusivos en los términos que señale la ley secundaria, pero realmente no hay una referencia a la ley de coordinación fiscal, no hay nada que pida, tan es así que nos permite al sistema. Y ahora, así como me sumé al sistema, pues también me puedo salir a la hora que yo quiera. Fue un acuerdo de buena voluntad que ahora no me lo podrían prohibir. Y por otro lado, fíjate que sería interesante por una situación, no nada más del darle el aviso. El gobierno, dinámica de choque, perdiendo sería el país, el que saldría perdiendo sería el gobierno federal, porque estamos a más riqueza generan, que más PIB generan. Tienen dos grandes ventajas. Muchos de estos estados colindan con océanos y muchos de estos estados están en la franja fronteriza. Entonces, creo que los grandes perdedores serían el gobierno federal y el resto de los estados que siguieran haciéndole el juego al presidente. Ahora, los gobernadores no piden nada descabellado. No tienen razón. No le están exigiendo al gobierno que les deje los dineros ni nada. Simplemente les digan, oiga, señor presidente, recíbanos, convoquemos a una nueva Convención Nacional Fiscal, como ha habido varias en el país, reformemos la ley de coordinación fiscal, hagámosla más justa y quitémosle esa discrecionalidad que actualmente tiene para que usted, señor presidente, le meta mano al dinero y lo destine equivocadamente o rompiendo esa equidad que existía más o menos relativa en la ley para beneficiar a los estados donde usted tiene votantes, donde quiere comprar votantes y donde tiene sus proyectos estrella que nunca van a fructiferar. Entonces, esa es la queja de los gobernadores. No es salirse del sistema, es que no los pelan. ¿Qué haces cuando insistes y no te hacen caso? Pues vamos haciendo una medida drástica a ver si sí me hacen caso. Y el problema del presidente es que dice que el recibir a los gobernadores es atentar contra la imagen del presidente, contra la integridad del presidente. La investidura. Perdón, la investidura. Perdón. No vio la comida de tacos en la Sierra de Sinaloa a saludar a la mamá de un narcotraficante y ahora diga que recibir a los gobernadores le lesiona su investidura, creo que es una burla. Sí, por supuesto. Además, la investidura presidencial se refiere ciertamente no a la persona que esta se vería afectada si se reúne con los gobernadores de la Alianza Federalista. Yo creo, como tú, Héctor, esto no afecta en nada. El que se siente a dialogar
democráticamente electos de todas estas entidades. Por el contrario, fortalece a la institución presidencial porque hablaría de que hay una disposición al diálogo y que políticamente no nos estamos convirtiendo en una dictadura en donde lo que impera es la visión de una sola persona. Este país es muy plural y precisamente es esa pluralidad la que están representando los gobernadores. Realmente todo esto también hay que enfatizarlo. El presidente está utilizando políticamente y electoralmente el tema, primero para no reunirse con los gobernadores bajo el pretexto de que ya es en temporada electoral. Y en segundo, porque en realidad lo que quiere López Obrador es concentrar todos los recursos. El ejemplo más reciente también es la extinción de los fideicomisos que se aprobó finalmente ya por el Senado la semana pasada. Concentrar en una gran bolsa los recursos para utilizarlos de manera discrecional y por ende ilegal e inconstitucional en términos electorales para comprar votos. En síntesis, por eso no está dispuesto a dialogar con los gobernadores de la Alianza Federalista por la simple y sencilla razón de que eso también implicaría una negociación y tratar de ceder parte de esos recursos que en realidad él quiere centralizar. Señal que entonces esto no lo hace ver nada democrático, ¿no? Por supuesto que no, o sea, ese es el talante que ha mostrado López Obrador a lo largo de estos 2 años de gobierno. El que no piensa como él es rechazado, es sancionado, al menos en la opinión del presidente. Es señalado como corrupto, como fifí, como conservador, como una persona que defiende intereses creados. O sea, todos esos descalificativos muestran realmente lo que es el presidente. El presidente no dialoga y no está acostumbrado a negociar. El presidente descalifica si no piensas como él. Por ende, un gobernante así, un jefe de Estado así, con una pluralidad tan grande que es como la que se tiene en nuestro país, con 32 entidades federativas o 31 más en la Ciudad de México, pues evidentemente habla muy mal de lo que es como persona y evidentemente de lo que representa. El no saber dialogar, el no estar dispuesto a considerar al otro, aunque piense diferente, considerando que esta no estamos en Chile, esta no es una república centralista, esta es una república federal y por ende los estados y la federación tienen sus responsabilidades, pero también cada uno tiene potestades y derechos que pueden ejercer de manera autónoma y en este caso los gobernadores tienen razón al estar haciendo estos reclamos al Ejecutivo Federal. Lo que sí me gustaría que aclararan es que esto que está pasando, este reclamo de la Alianza Federalista, no implica una independencia de los estados, ¿verdad? Sobre el resto del país. ¿Es cierto? No, por supuesto que no. O sea, este es un tema de conveniencia fiscal que se acordó para cobrar impuestos hace varios años. La gran mayoría del auditorio todavía no nacía. Cuando derogamos el impuesto sobre bienes mercantiles y los estados derogaron los impuestos locales para comodidad de la gente y que ahora se puede deshacer. O sea, no es una obligación ni tampoco tiene un marco constitucional para poder pelearlo. Pero eso implica la salida del pacto fiscal, más no del pacto federalista que agrupa a los 31 estados y Ciudad de México en una federación que le llamamos República Mexicana. Sí, así es, y además, sabes que también hay que hacer notar que el presidente, independientemente de que sí en muchas ocasiones muestra su ignorancia con respecto a temas jurídicos, no es abogado, y a temas constitucionales, también hay que hacer notar que el presidente hace a propósito este tipo de enunciados verbales al decir que son los gobernadores o son las entidades que se quieren salir del pacto federal. Él hace a propósito eso porque al final de cuentas lo que cotidianamente sucede en las mañaneras es propaganda política. El presidente le está hablando a sus seguidores y esos seguidores tampoco necesitan que se haga una explicación puntual de las diferencias entre la coordinación fiscal y lo que es el pacto federal. Que
que evidentemente tiene grandes diferencias un concepto con respecto del otro. Pero sí hay que ser notar y advertir que el presidente va a seguir utilizando este término para acusar a los gobernadores de que se quieren salir del pacto federal, lo que implicaría que estos estados se convirtieran en repúblicas independientes. Eso no es así. Lo único que están pidiendo las entidades federativas es tener una mayor equidad en el reparto de los recursos impositivos que forman parte del presupuesto. Y si no se puede, bueno, entonces recurrir a la salida, ya es una medida extrema, salirse de este sistema de coordinación fiscal que no implica de ninguna forma que cada una de las entidades se convierta en un país independiente. No, aunque muchos jaliscienses lo pudieran soñar o querer, no vamos a tener en Jalisco un pasaporte, ni fronteras, ni mucho menos. Pues aclarado el punto con respecto a la diferencia entre lo que es el pacto federal y lo que es el pacto fiscal y que no representa la independencia de ningún estado en nuestro territorio, pues vamos a dar paso al siguiente tema, si les parece. También el día de ayer, bueno, pues surgió repentinamente la renuncia al cargo que ocupaba el pasado gobernador de Jalisco en el PRI nacional. Y bueno, renuncia al cargo, pero también renuncia al PRI. ¿Es cierto esto? ¿Qué aspiraciones tendrá el pasado gobernador con respecto a su futuro político, si es que todavía tiene? Héctor. Bueno, yo no veo realmente una renuncia al partido como tal. Está pésimamente mal redactada su aviso. Ya, ahora todos los avisos se hacen por Twitter, entonces pues hay que aprender a aprovechar esas 140 palabras tope. Pero dice, hoy renuncié a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del CEN del PRI. Tengo un motivo principal, congruencia. No hay futuro posible para el PRI recurriendo al pasado. Pero yo no veo que diga, oye, expresamente renuncio a mis pompas y a las pompas y sus obras del diablo y me voy a otro partido político. Simplemente renunció a un cargo político que tenía en la Ciudad de México y yo creo que hay que esperar a que el mismo haga las aclaraciones al respecto de si de veras está renunciando al partido, que yo no lo veo en su tweet, o realmente está renunciando a la cuando no le hicieron caso. Pues, ¿cómo no va a renunciar si de plano quieren que ataque al gobernador cuando es, quieras o no, gobernador de Jalisco? Sí, yo creo que hablar de congruencia de parte de Aristóteles Sandoval, francamente, pues suena irrisorio. Ay, coincido contigo, Héctor. Para mí, sí, ciertamente hay que apoyar al gobernador Alfaro. Mejor trabajo que se puede hacer para ayudar al titular del Ejecutivo en el estado de Jalisco es que los diputados y los senadores de Movimiento Ciudadano, que son jaliscienses, planteen en el Congreso una reforma o que de plano propongan una nueva ley de coordinación fiscal para con ello pues evitar todo este tipo de controversias y que también se sienta que existe ya un trabajo de parte de los legisladores. Yo reiteraría que con el asunto de Aristóteles Sandoval, bueno, pues es una cuestión de congruencia y de que, bueno, si todavía cree que pueda tener una carrera política, habrá que ver qué partido político lo acepta o le hace abiertamente la invitación para que forme parte como su militancia o como un cuadro destacado que puede asesorar tanto a políticos en activo o en general a la militancia. ¿Pudiera ser un contrapeso Aristóteles en dado caso de que asuma alguna postulación en la Diputación Federal? ¿Podría ser un contrapeso o no? Yo creo que sí. Mira, al final de cuentas, querramos no, nos caiga bien o no Aristóteles, es un activo del PRI. Es un cuate joven, con experiencia, tiene años por delante. Yo lo equiparo mucho a un excelente gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, que ha servido al PRI. Después de que salió de gobernador, ha sido delegado prácticamente donde hay conflictos electorales
y entonces ha funcionado muy bien para el partido la presencia de Fernando Moreno Peña, que también fue una persona joven que fue gobernador y que el partido está aprovechando su experiencia. Ahora, en Jalisco hay que reconocer, el 80% de la operación del PRI es gente de Aristóteles. Entonces también no menospreciemos que de la noche a la mañana va a renunciar un partido que prácticamente en su estado él controla. Y a pesar de que hay un nuevo delegado, el CEN del PRI en Jalisco, pues Arnoldo ha sido un adorno hasta la fecha, porque no hemos visto que haga nada, que cambie la dirigencia del PRI. O sea, no vemos un PRI preparándose para la jornada electoral futura. Vemos un PRI dormido, guardado, donde opera mucho mejor el presidente del PRI local, del municipal de Guadalajara, que todo el resto de la zona metropolitana, incluyendo mejor el presidente del PRI municipal Guadalajara que el propio presidente del PRI estatal. Entonces, pues mientras un PRI lo tengamos enconchado, no podemos hablar de una oposición. No hay que menospreciar al PRI, acaba de demostrarnos en 2 elecciones que puede sacar las uñas, que el dinosaurio no estaba muerto como muchos pretendían y que nos puede dar una grata sorpresa en la próxima elección, y más cuando vaya en alianza con los demás partidos políticos para lograr la mayoría de la Cámara de Diputados y atarle la mano al presidente de la República. Sí, Surya, ¿te ibas a comentar algo? No, que yo considero que a nivel local, sí, como dice Héctor, no hay una preparación ni digamos, un andamiaje institucional de parte del PRI, porque, bueno, la política hasta el momento está siendo dominada por Movimiento Ciudadano, porque al final de cuentas son los que están en el poder. Pero sí, a nivel nacional y en otras entidades no hay que desdeñar el poder que tiene en el Congreso, específicamente en el Senado, y también en entidades federativas. Ya lo decía Héctor, en Coahuila y en Hidalgo, en las últimas elecciones, el PRI demostró que sabe hacer lo que siempre ha sabido, que es el trabajo de base, algo que no han realizado otros partidos en esas, o no realizaron otros partidos en esas entidades, y mucho menos Morena, que aunque tiene el poder a nivel federal, bueno, pues tiene entre ellos sus pleitos intestinos han hecho que se descuide precisamente el trabajo que deben de hacer como un instituto político, que para eso están, digamos que para eso se les dan recursos, para hacer trabajo específico en cada una de las zonas o regiones de nuestro país. Sí, yo creo que pues habrá que ver a dónde se va Aristóteles. Bueno, pues puede estar en Morena, se dice por ahí que lo han invitado, pero bueno, habrá que ver cuál será su decisión final. Pero no es el único exgobernador en el caso de Jalisco que pues ya empieza a figurar, ¿no? En medios de comunicación. Ya vimos a Emilio, ya hemos visto también a Ramírez Acuña, que también se han hecho presentes en algunos actos. ¿Será que querrán revivir a estas figuras como, digamos, algún tipo de fuerza política dentro de los partidos políticos locales acá en Jalisco? Yo creo que a nivel local sí. A nivel nacional no figuran. A nivel nacional son otros los que están, digamos, en la palestra y que están llamando la atención tanto de medios de comunicación como de políticos en general y de los actores que se están moviendo previo a la elección de 2021. Pero a nivel local, sí, en el estado de Jalisco, por supuesto, pueden representar figuras que tratan de hacer contrapeso al trabajo que está realizando Movimiento Ciudadano. Hay otro tema importante. A nivel nacional, para muchos votantes, el hecho de que una persona sea de un partido político le baja puntos. Entonces, lo que deben buscar los que están organizando la alianza es que sus candidatos sean gente que no estén etiquetados con un partido político. Y esto implica un cambio de mentalidad política enorme, ¿verdad? O sea, acuérdense que, ya lo he señalado, hay 100 distritos electorales que puede fácilmente ganar la oposición. Morena anda entre 95 y 100 distritos electorales seguros. Entonces estaríamos peleando 100 con los dientes para quitárselos a Morena y no tenga la mayoría en Cámara de Diputados.
Por eso necesitamos que esta alianza, primero que se forme, que hagan a un lado los intereses personales y vean el interés del país. Y segundo, una vez que se forme, quiten el celo de volver a nombrar a los mismos políticos quemados, a las mismas gentes, que traigan gente nueva y sobre todo gente comprometida con la comunidad dentro del municipio donde queramos elegir a alguien. Y entonces así vamos seguros con el triunfo de la oposición. Pues una tarea muy fuerte es la que van a enfrentar los partidos políticos para poder llegar a ser un gran contrapeso en la próxima elección y sobre todo un contrapeso hacia el propio presidente. Obviamente el objetivo es pues eliminar esa mayoría que tiene Morena en el Poder Legislativo. Y de esta forma es pues como casi ya estamos llegando al final, pero antes déjeme decirle que de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Gracias, Surya, gracias, Héctor, que tengan un buen resto de semana y a ver qué nos depara lo que viene en estos días. Viene el día de hoy, pues se va a anunciar ya cómo se va a aplicar el botón de emergencia acá en Jalisco. Cuídense mucho, yo les espero el próximo viernes, que tengan un buen resto de semana. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.